Saludos terrícolas. Nosotros somos los veteranos y estamos acá con el amigo Arturo González, que es el que está ahí de camisa. ¿De qué color es esa camisa, Arturo? Es un color bordeaux. Bordeaux, exactamente. Estamos acá con el amigo Javi. Hello. Que se ve que lo enganchamos jugando a un emulador de Street Fighter, no sé qué será eso. 8 bits. Capitán Comando, ¿no? 8 bits. No, ¿qué es eso? 8 bits. Y por último, el caballero Camu de Acuario. Camu de Acuario. ¿Qué tal? Nada que ver, no es Camu de Acuario, pero bueno, no importa. Vamos a volver a hablar de un juego de Capcom. También de los 80, pero en este caso de fines de los 80. Y que, nada, en su momento fue un título muy importante para Capcom, porque todavía Capcom era una empresa chica, no tenía grandes juegos en su momento. Tenía algunos muy buenos como Gunsmoke en 1942, pero todavía no había tenido un hit grande. Entonces, con esa pequeña presentación, les cuento que de lo que vamos a estar hablando hoy es de Final Fight, el gran juego del año 89. ¿Se acuerdan, muchachos, de ese juego, de Final Fight? Totalmente. Sí. ¿Qué se acuerdan? A ver, Turi, ¿qué te acordás de Final Fight? Me acuerdo que estaba en un arcade que estaba a un par de cuadras de casa y que gasté mucha guita en esos arcades. Y que lo jugaba mucho y que perdía mucho y era malísimo. Camu, ¿lo jugaste a Final Fight, el arcade original? Sí, obvio. Mirá, te cuento como recuerdo que la primera vez que lo jugué, me acuerdo que me había emocionado tanto, estábamos como con mi hermano mayor jugándolo y lo quisimos continuar y nos comió la ficha. Creo que en aquel momento nos comió como 2 o 3 fichas cuando lo quisimos continuar y nos queríamos matar porque quisimos ir viste que es el encargado del negocio, a decirle, mirá, nos tragó la ficha, queríamos ir jugando el juego y no nos reconoció y nos hizo así, lo lamento, dijo. Una bronca. ¿Qué tipo de deshonesto, hermano? Porque otro te hubiera dado. Loco, ¿y los derechos del gamer? Loco, Derechos del game. Hay que hacer una propuesta de enmienda. El sindicato del gamer. El sindicato del gamer, boludo. Y bueno, así que lo primero que vamos a contar de Final Fight son no del juego en el aspecto de la trama. Vamos a hablar más tarde, pero vamos a encarar por otro lado. Vamos a contar más o menos cómo se ideó el desarrollo de este juego. Alguna anécdota que haya quedado en el medio del desarrollo del juego. El desarrollo de Final Fight comienza en el año 88 más o menos, pero como les contaba recién, Capcom ya había sacado algún par de juegos conocidos, pero todavía no era una empresa muy grande, no era el gigante que es ahora, por lo menos. Entonces, lo que quisieron, siempre en busca de algún juego que pueda pegarla un poco, ellos empezaron a mirar el género del beat 'em up, que a mediados de los 80, mediados para finales de los 80, ya tenía a Double Dragon, por ejemplo. Double Dragon había sido un hit en su momento, en la movida de aquella época de los arcades. Había sido un hit, fue un hit en Japón, en Asia y en Estados Unidos también. Entonces Capcom, para ganar una porción del público, se enfocó en el género del beat 'em up y le dio una vueltita de rosca diferente al beat 'em up. Los ejemplos más conocidos de los beat 'em up de aquella época, que podría ser el juego anterior a Double Dragon, como por ejemplo Renegade
Renegade es como el iniciador del beat'em up. Y entonces Capcom ve que hay mucho público que responde a ese tipo de juegos. Y bueno, dice, yo también, vamos a sacar algo del género beat'em up, pero le dieron esta vueltita de rosca que yo les contaba recién, era que lo hicieron de 1 contra 1. Y este juego es Street Fighter. El primer Street Fighter nace con la pretensión de Capcom de sacarle algo de público a Double Dragon. Esa es como la síntesis de cómo arranca Street Fighter. Desarrollaron Street Fighter, lo sacaron al mercado, y la verdad que Street Fighter no sé si lo habían jugado, muchachos, al primer Street Fighter ustedes. Yo lo conocí mucho tiempo después de que salió. Claro, yo lo conocí tarde y vi gameplay, pero nunca jugué. También lo conocí después del Street Fighter 2. Sí, en Sacoa estaba, en Capital, lo vi una vez y jugué un poco y decía, wow, no puede ser. ¿Es el Lisan es el que podés elegir a Ryu y a Ken nada más? ¿O? Es ese mismo. Claro, modalidad Super Mario. Player 1 sos Ryu, Player 2 sos Ken. Sí, pero era prácticamente igual todo. Claro, sí, súper básico. Sí. Y bueno, este juego fue recibido así de la misma manera que de la que se acuerdan ustedes. La verdad que no fue un gran éxito el primer Final Fight. Tenía algunas innovaciones, tal vez, algún avance en lo que es gráfico. Si uno lo compara a los gráficos de Final Fight con los de Double Dragon, los sprites son más grandes, las animaciones son un poco más complejas, pero no está muy lejos todavía de ser lo que fue el 2. Y en jugabilidad, yo al arcade nunca lo jugué. Lo vi en algún lado, si no me equivoco, pero nunca lo jugué. Lo empecé a jugar en la época de los emuladores. Y la verdad que era un juego que tenía un control muy tosco. Por lo que pude ver, era muy difícil hacer los poderes. Tenían el Hadouken, tenían el puño del dragón, también tenían, pero eran difíciles hacerlo. Y después, bueno, más allá de lo que es gráficos y del control, en el arcade, yo estuve averiguando acá en internet, hay una fotito, hay varias fotitos de esto. El arcade, yo no sé si ustedes sabían, pero tenía 2 botones solamente. Y los botones, uno era para patada y otro era para piña. Y depende con la fuerza con la que vos le pegabas al botón, se hacía el golpe fuerte o el golpe más débil. Estaban los 3 niveles que tiene el Street Fighter 2, pero todo dependía de un solo botón. Tenía sensibilidad el botón. Tenía un control de sensibilidad, digamos, algo así. Claro, exactamente. Y bueno, y está el arcade ahí, están las fotos del arcade para el que las quiera ver. Y no parece gran cosa tampoco. Bueno, esto tampoco, si bien al principio Capcom pensaba que era algo positivo, ya en las últimas reediciones, o sea, en los últimos lanzamientos, las fabricaciones de los arcades de Street Fighter, ya puso 6 botones directamente, como el Street Fighter 2. Bueno, paralelamente a esto, paralelamente al desarrollo de Street Fighter, a que esto no funcionó muy bien, Capcom estaba creando una plataforma de juegos, o sea, un hardware definido para sacar sus juegos nuevos, los juegos que saldrían en el año 88, 89 y hasta el 94, creo que salió el último, de una placa que se llama CPS. No sé si están más o menos interiorizados en esto, un poco. Más o menos. Me acordaba que el emulador CPS2 y está también el CPS y que eran por el nombre de estas placas justamente. ¿Puede ser? Eso, exactamente. Y bueno, entonces cuando Capcom empezó con el desarrollo de este hardware, ellos lo que querían era tener un hardware capaz
de superar o de igualar a muchos de los juegos que había en algunas computadoras de aquella época. Pero darles el formato de arcade. Digamos, en aquella época había en Japón algunas computadoras que eran muy potentes. Y tanto que superaban a los arcades en lo que era gráfico. Entonces, Capcom se inspira en una computadora japonesa específica que se llama X68000, tiene el nombre. Una computadora. Una computadora de escritorio. Uh-huh. Como la Apple, algo así. Sería, pero japonesa. Viejita. Sí, pero en esa época era algo avanzado. Claro, pero yo me acuerdo que el Final Fight tenía como gráficos muy grosos, o sea, era muy diferente de cualquier otro juego. Era, como decías vos, sprites muy grandes y eran gráficos que no tenías en otros juegos en ese momento. O sea, el Street Fighter 2010, justamente que contaba Javi, salió un año después, ¿no es cierto? Sí. Del Final Fight. Re loco. Sí. Bueno, por eso era como unos gráficos muy zarpados para la época, era como muy bueno. Sí, yo recuerdo en aquella época, la primera vez que vi Final Fight, lo primero que me llamó la atención fueron los gráficos. Viste, cuando uno es chico, por ahí le llama más la atención los gráficos. Lo que me acuerdo eran la cantidad de personajes en la pantalla y lo grandes que eran los sprites, y las animaciones, me acuerdo. Eso fue lo que más me impactó. Bueno, entonces Capcom desarrolla esta máquina, la CPS, inspirada en esta computadora que yo les contaba recién, y empieza a sacar juegos. Más o menos para el, si no me equivoco, para enero, febrero del 88, empezó a sacar sus primeros juegos. Los primeros juegos fueron Forgotten Worlds, que es un juego del que tiene que ver con el desarrollo de Final Fight. Forgotten Worlds es un juego, no sé si lo habrán visto, pero es un shooter, de los shooters que se ven horizontal, y vas manejando dos personajes con un jetpack. O sea, Player 1, un personaje azul, Player 2, personaje rojo. Y miramos medio rojo, anaranjado. Bueno, este juego fue el primero de este sistema CPS. Y después fueron saliendo otros juegos. Los más conocidos son Strider. ¿Strider lo ubican? Juegazo de Strider, perdón, estaba silenciado. Sí, yo también estaba silenciado. Sí, mortal ese juego. Lo conocí después igual. Lo conocí después del Marvel vs. Capcom, ese juego, de hecho. Bueno, la jugabilidad del Strider, vos hablás un rato de que era media dura. Perdón, Camu, perdón. No conozco el juego, no lo conozco. Justamente hace un rato. Se refieren a Strider Hairu, ¿no? El personaje del ninja. Claro. Exactamente, ese. Sí, pero el juego no lo conozco. Sé que está basado el personaje principal en su historia en un juego, pero no conozco el juego. Yo conozco dos, el 1 y el 2, no sé si habrá más. Bueno, pero igual el personaje apareció en un montón de juegos. Hay dos juegos en el. En los juegos de lucha de Capcom aparece. Creo que están todos los Marvel vs. Capcom. Sí, totalmente. No me salía el nombre. Totalmente. Bueno, este era uno de los juegos que salió, Ghosts and Ghosts. ¿Lo ubican? Sí, obvio, conocidísimo. Bueno, fue otro de los juegos de ese año, del 88. Y los dos juegos se caracterizaban, sí, por los gráficos. Se notaba que los gráficos eran otra cosa para la época. Creo que para esa época solamente Konami podía hacer algo así y hasta ahí. Pero bueno, Capcom, creo que todavía un poco mantiene Capcom esto de siempre llevar el hardware un poco más lejos con sus juegos. Es una cosa que siempre tuvo Capcom. Bueno, entonces cuando sacan más o menos el primer año de juego, ellos ven que lo mismo, ven que se repite esto de que, bueno, tenemos algunos juegos buenos que tuvieron cierta aceptación, pero todavía no pudimos romper el mercado, digamos, romperla en sentido de público, que vaya y ponga las monedas ahí en el arcade.
Entonces, no sé si se acuerdan de que yo les comentaba de un juego recién, Forgotten Worlds. Bueno, de ese juego, los ejecutivos de Capcom les llamó la atención que los desarrolladores del juego habían armado un buen equipo de trabajo, según dicen ellos. Les gustó cómo trabajaban, entonces son dos desarrolladores de Capcom. Ahora no tengo el nombre acá, no me los acuerdo de memoria, pero lo que sí, que los ejecutivos de Capcom, bueno, decidieron darles a ellos dos los derechos, no, ¿cómo se dice? Bueno, que le encargaron a desarrollar el juego, desarrollar una segunda parte de Street Fighter. ¿Por qué? Porque, como dijimos hace un ratito, Capcom no le gustó que Street Fighter haya tenido tan poco éxito. Entonces ellos creían que Street Fighter era un nombre, digamos, con fuerza, que la idea del juego valía la pena sacar una segunda parte, y se la han encargado a estos dos desarrolladores. Y aparte le sugirieron que se inspiren en películas americanas de acción de aquella época, ¿no? Obvio. Entonces lo que los dos desarrolladores hacen es encerrarse para empezar a desarrollar la segunda parte de Street Fighter. Lo jugaron a pleno al primero, y bueno, y además de eso, fueron creando un guión para los nuevos personajes, para los que se ven en Street Fighter 2. Más o menos ellos habían creado un guión y una idea de cómo debía ser el juego, en el sentido de que cada personaje tenga varios movimientos, que se puedan hacer estas combinaciones como la Hadouken y este tipo de combinaciones. Y entonces lo que les pasó en ese momento fue que se acordaron de que los ejecutivos de Capcom les habían pedido que se inspiren en películas. Entonces llegaron a una película que es conocida dentro de todo el mundo del cine de culto, que es Streets of Fire. ¿Se acuerdan de Streets of Fire? Sí, yo me acuerdo, sí. O sea, la vi hace mucho, pero sí, hace poco también estuve buscando un poquito de los personajes y es terrible, la que es la vestimenta, la onda en general, es terrible, es muy parecida, muy bueno. Sí, tiene una estética muy particular la película. Tiene una estética parece como si fuera de los 50, pero moderna, no sé, yo vi algo así. Ahí estoy googleando y está buenísimo. Es de 1984, dice acá San Google. Y la estética, es verdad lo que decís, Lisan, lo que es la vestimenta, la estética, es retro pero moderna. Claro. A mí me hizo acordar un poco a Blade Runner también. Eso, Blade Runner, completamente. Tiene una onda así. Che, me la voy a anotar, la voy a ver. Bueno, de esta película en particular, los dos desarrolladores, inspirados en esta película, desarrollan otro guión, aparte del de Street Fighter. Desarrollan un guión en el que el personaje principal se va a llamar Cody. En la película el personaje principal se llama Cody. Y que lo que va a hacer es rescatar a su novia secuestrada. Por sintetizar más o menos, que Final Fight un poco se trata de eso, no tiene mucha trama. La trama es la excusa que tenés para ir a pegarle a todo lo que te vienen, básicamente. Totalmente, cuando arranca el juego Double Dragon, ¿jugaron Double Dragon? Sí. Ay, no, el trama no me acuerdo ni loco. Sí, arranca todo de la misma manera. Hay entras, se están llevando a tu novia y vos salís de algún lugar y bueno, y vas, y esa es la excusa para que arranque el juego. Claro. Final Fight arranca así igual. Si a mí me llegan a hacer, perdón, si a mí me llegan a hacer eso, yo no creo que lo vaya a salir a buscar ahí, tipo, ¿viste? No. Probablemente vaya a la policía, yo.
Claro, bueno, ¿no? Por eso no sos el protagonista de ningún juego, Javi. Claro. Claro, totalmente. Si no, habría un juego llamado Javi Galarreta Fight. Javi Fighter. Javi Fighter. Y bueno, entonces, digamos, se dieron cuenta de que no eran compatibles, que no podían meter el guión en Street Fighter. Entonces, bueno, dijeron, este guión, esta idea de juego, la guardamos para otro proyecto, un proyecto futuro. Perdón, una cosita. Si Javi estuviese en un juego, él sería el secuestrado porque él es siempre la víctima y sería Celes la que lo va a rescatar. La víctima. Con un palo de amasar vas. Claro. Haciendo único- pasos de danza. En el único Ser juego- bailarina, ¿no? Sí, te caga patada con las patas que Ya tenés toda una historia ahí para hacer una saga de 3 juegos, más o menos. Cuando recién nombré a la policía, en el único juego que me acuerdo que aparece la policía así tipo beat'em up, que se mete la policía, es en el Street of Rage. Después no me acuerdo de ninguno beat'em up donde aparezca la policía. El Street of Rage ahí en varios momentos aparece. Después no me acuerdo otro. Claro, Final Fight aparece, pero malo. Son malos. Corrupto. Son, Claro, corrupto el chabón. Como Te quiere tú, cagar a Lisa. palas. son corruptos como tú. Claro. El alma corrupta. Corrupta. Y bueno, entonces ellos se dieron cuenta de que bueno, era mejor guardar ese guión para otro proyecto a futuro y seguir con el desarrollo de Street Fighter. Entonces, bueno, siguieron con esta idea de que les contaba recién, de los muchos movimientos. Y bueno, cuando estaban en la etapa no de crear los gráficos, sino de digitalizar todo, Capcom les viene, a los desarrolladores viene y les plantea un problema. Que no había chips de memoria. Entonces, al no conseguir chips de memoria, en Japón, en aquella época, hubo una escasez de chips de memoria. Pueden buscarlo si quieren en Google, está la noticia. Y que era básicamente, lo que había pasado era que la industria japonesa fabricaba prácticamente todos los componentes electrónicos de aquella época. Electrónicos de lo que es computadoras, digamos, cosas más avanzadas. Y bueno, y entonces el gobierno de Japón y el de Estados Unidos hicieron un acuerdo, Japón bajar la producción para darle lugar a la industria norteamericana de chips. Y entonces eso, por alguna razón, eso crea una escasez de chips, como que las fábricas norteamericanas no dieron abasto para la fabricación, entonces en Japón no se podían conseguir chips tan fácil y tan barato, porque bueno, como todo cuando empieza a escasear, cada vez sube el precio. Entonces se dieron cuenta de que iban a tener que hacer un juego más potente que Street Fighter 1, con más personajes, con más movimientos, con mejor música, pero con menos memoria, menos de la mitad de la memoria. Era imposible. Estamos hablando de que el primer Street Fighter salió en una placa muy anticuada, tal vez con esa memoria se pudieron arreglar, y las FPS eran más avanzadas, entonces necesitaban mucha más memoria para los juegos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron? Agarraron y desecharon, o mejor dicho, guardaron la salida de Street Fighter 2, dejaron todo ahí como estaba y retomaron este guión que habían guardado inspirado en la película. Este guión súper creativo, sí. Claro. Y bueno, cuando empiezan a crear todo el juego, se ven obligados a reducir no reducir, sino a sacar provecho a la poca memoria de la que disponían. No sé si alguno de ustedes conoce algo del tema, si pudo ver algo de eso. El tema de la memoria, de usar lo que tenían para hacer el juego, básicamente decís.
Claro. ¿Saben que estaba notando? Que el Final Fight también refleja un momento cultural de los Estados Unidos bajo un gobierno republicano. Mucha referencia a eso. Sí, para mí es como que refleja la sociedad como era en ese momento, bajo un gobierno como era el de Reagan y principios de Bush padre. Una sociedad que prometía ser el primer mundo, pero por dentro se veía que era muy violenta y la licencia para el ciudadano común para tomar justicia a la forma bruta. Bueno, sí, obvio, algo de eso hay ahí. Creo que todavía sucede eso en Estados Unidos. ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché. Digo que son situaciones que todavía se dan en Estados Unidos, algo que no parece que nunca evolucionó eso. Sí, se da, pero lo que tiene que ver en el juego está reflejado lo de aquella época, digamos. Claro. Ahora está lo mismo, bueno, pero con las características de ahora, ¿no? Pero está muy bien reflejado en el juego esto, toda esa idea de la decadencia, digamos, de la sociedad, porque los juegos aparecen, o sea, empezás en los suburbios, primero, hay un policía corrupto, digamos, hay a donde vas al final, o sea, el jefe final vive en una mansión, el tipo. Por eso te digo que lo podés reflejar con un montón de situaciones que pasan en la actualidad. O sea, son cosas que, si lo querés filtrar demasiado, sucede, ¿no? Por hoy hay corrupción a ese nivel, hay policías corruptos, hay suburbios. O sea, podrías hacer un beat'em up de la vida real, hoy por hoy. Claro. Lisa, pregunta. Hablaste de la película. ¿No hubo problemas de licencia con los parecidos entre la película y el videojuego? ¿No hubo ningún quilombo de eso? No hubo ningún desacuerdo porque vos no podés patentar un nombre. Entiendo. Un nombre común, ¿viste? Así que, bueno, ellos siguieron con el desarrollo del juego inspirado en esta película. Y bueno, cuando llegaron, sortearon el obstáculo con muchos problemas, pero sortearon el obstáculo de la memoria. Yo no conozco muy bien los procedimientos, pero no sé si alguno de ustedes sabe algo del tema. Sí, el tema es con la memoria ROM que tenían. Fue más que nada con la cantidad de sprites que podían hacer, digamos, como cuadros por cada acción de cada personaje. Y la memoria ROM es ponerle, imagínate, un pizarrón muy grande con cuadraditos. Y vos ahí tenés que poner información sobre lo que son los fondos de cada nivel, sobre lo que es un personaje haciendo movimiento, otro cuadro. Y llegó un punto que no podía meter más personajes y no podían hacer más movimientos los personajes que ya tenía. Entonces lo que hicieron, hay un caso famoso que habíamos hablado con Bosley, que es uno de los bosses, que no le pudieron hacer un cuadro que necesitaban, que era cuando saltaba. Entonces reutilizaron un cuadro que ya estaba ahí en el pizarrón y que está como herido y salta como lastimado y es una cosa rarísima. Pero bueno, se debió a esto, de que no tenían más espacio en la memoria ROM, que es este pizarrón, para poner una imagen más. Entonces usaron hasta el límite la memoria absoluta, o sea, la exprimieron toda y es todo lo que pudieron hacer ahí con lo que tenían, digamos. Les quedó chico el pizarrón, digamos. Exacto, literalmente. Había oído de juegos de Family donde por este problema ROM repetían el escenario. Vos ibas corriendo, o sea, de ese lado, y llegaba un punto en que empezaba del principio otra vez el escenario. O sea, no podían crear un escenario largo, entonces repetían secciones, el mismo escenario repetido muchas veces. Era una locura. Exactamente. Bueno, los fondos de Super Mario son una onda así también. Ahí va. Sí, tal cual. Bueno, finalmente pudieron sortear el obstáculo de la falta de memoria y terminaron el juego. Y como Capcom les había encargado que tenía que ser una secuela de Street Fighter, entonces agarraron y le pusieron Street Fighter a lo que conocemos como Final Fight. Nosotros, en un principio se iba a llamar Street Fighter 89. Sí, claro. De hecho, está en internet está el póster, un prototipo de lo que iba a ser el póster. Y dice Street Fight con las letras de Street Fighter
se ven los personajes de Final Fight peleando, que es un póster famoso en el mundo de los juegos, ¿no? Y que decía Street Fighter 89. Bueno, claro, acá con esta tipografía de acá. Algo así, más redondeado, como la del original, pero sí, ahí como esa misma. Y bueno, entonces mandan el juego a probar ahí en la sala de arcade de Japón. Joya, anduvo bien las pruebas de los juegos. Lo mandan a Estados Unidos, porque Capcom ya había, si no me equivoco, en aquella época ya tenía una distribuidora en Estados Unidos. Entonces manda el juego a Estados Unidos y cuando lo reciben, los que prueban los juegos, les dicen, como devolución, les dicen: che, este juego se llama Street Fighter, pero nada que ver con Street Fighter. Así que como sugerencia la tomaron y decidieron ponerle Final Fight al juego, porque en realidad el juego se iba a llamar Street Fighter 89 de Final Fight. Le sacaron Street Fighter 89 y quedó Final Fight. No importa, porque después se lo pusieron al Final Fight 2010 y le pusieron Final Fight. O sea, le pusieron todos los nombres que sobraban y se lo pusieron al otro juego. Sí, claro. Reciclaron a pleno con ese juego. Totalmente. Bueno, hablando de reciclar, en Final Fight, uno de los personajes que vemos que es ¿vieron que hay dos punks, uno amarillo y uno naranja? Sí. Bueno, el naranja dicen que está inspirado en el Player 2 de Forgotten Worlds, que es este shooter que yo les contaba recién. Y vos lo ves y es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido. Lisan, te iba a decir eso, que no solo se parece a uno de los enemigos, al Punky del Final Fight, sino que el azul es re parecido a Kevin Frey del Street Fighter 2010. Si pones una foto de Kevin Frey, pones eso, o sea, los chavales reciclan a morir, boludo. Reciclan a morir. Bueno, las tomas de Agar, ¿viste? Son todas las sangre. Cuando saltás en el aire y pegás, pega con los dos pies, igual, es un calco. Y Hagar sale en otro juego también. Sí. ¿Cuál? Hay uno de WrestleMania, perdón, sí. No sé si jugaron al Slam Master, donde es un juego de peleadores de lucha libre. El número 1, el primer título, salió para arcade y el segundo, la continuación, salió para Super Nintendo nada más. Y Agar también es una mención a la cultura popular yankee porque tiene que ver con el tema del WrestleMania, la lucha libre. En ese momento se consumía mucho. No, arrancaba la masividad eso de Hogan, ¿viste? De la leyenda Thunder Hogan, ¿no? Sí. Y aprovecharon todo y lo pusieron a Agar como personaje, curtido, un tipo grandote, que tuvo éxito siendo como es porque es un típico yankee, ¿me entendés? Correcto, derecho, que sabe pelear, se la banca, portachón y que te enseña cómo el camino para ser un empresario o para hacer lo que él proponga, porque en el sueño americano se logra. ¿Y tiene bigotes? Tiene bigotes. Y es muy musculoso. Bueno, yo no sé, hace poco estuve mirando en Netflix un capítulo de Toys That Made Us, algo así. Amo esa serie, de Toys That Made Us. Sí, amo esa serie, buenísima. Y cuenta toda la historia de cómo se fue desarrollando el circo este de la lucha libre que está hasta hoy, porque hoy tiene otra forma, pero te cuentan todo el desarrollo que hubo en Norteamérica de esto. Y en el juego este que decía acá, Slam Masters, está Hagar, que lo tenemos en Final Fight, y en Final Fight te cuentan que Hagar en realidad fue unos años antes fue un luchador de catch, de este tipo de circos, y que como veía que su ciudad se iba deteriorando y el crimen iba avanzando, entonces se postula a alcalde, gana y promete acabar con el crimen. Entonces los criminales, que ya era una organización criminal, deciden secuestrar a la hija de Hagar para poder, digamos, ¿cómo que se dice?
para poder manipularlo al tipo. Claro, eran los corruptos que querían quebrar la ley, por alguna manera, porque el tipo era un tipo corrupto, de hecho, lo que hablábamos, ¿no? De tener bigotes. Derecho. Ellos querían. Hay una relación entre el bigote y la derecha, pero bueno, eso es otro tema. Claro, no, eso. Mejor no hablemos de eso, porque a Turi no le gusta. Entonces, bueno, la historia de Final Fight es más o menos esa. La trama es cortita. Hagar llama al novio de su hija para tomar, como decía también Camus, para hacer justicia por mano propia. Y a su vez Cody llama a su amigo llamado Guy, y así emprenden el viaje, la travesía para rescatar a Jessica, que es como se llama la hija de Hagar. Che, Lisa, ¿se sabe de dónde sale Guy? Digo, si lo querés contar en otra, ¿no? ¿Es el novio? No, Guy. Ah. Mirá, lo que pasa con Guy es lo que pasaban con muchos personajes de esa época. Estaban como inspirados en las películas de ninjas. ¿Se acuerdan las películas de ninjas que había antes? En los 80 estaba plagado. Claro, bueno, eso en su momento, qué sé yo, vendían, digamos, y bueno, por eso hay tantos juegos con ninjas. Claro, loco, meteme un ninja en este juego urgente que la va a romper, una cosa así. Este juego tiene que tener pandilleros, suburbios, un gordo grandote de bigote y un ninja. Claro, éxito asegurado. Y un rubio. Ah, el rubio no puede faltar. El rubio, claro, son todos estereotipos, digamos. El arquetipo de héroe, el rubio. Claro. Aparte ella era re bonita y él era re linda, no eran feos como sí. Bueno, el personaje de Cody está totalmente inspirado en el de la película. Ah, sí, zarpado, la ropa y todo. Cody, la ropa, el corte de pelo, por ahí este Cody de Final Fight es más rubio nomás. Me la anoté, Lisan, la voy a ver, te prometo que para la próxima vamos a hablar. Sí, está buena. La voy a ver. Está buena. Es rara. Bastante de Van Damme de joven también, yo lo miraba así. Tenía mucho de Van Damme también de joven, porque también Van Damme usaba ese estilo de joven, jean, remera. Claro. No por nada Van Damme termina en Street Fighter, en la película. Y claro, sí, tal cual. Y pobre Cody, y pobre Cody que después, o sea, empieza siendo un superhéroe que salva a su novia y termina preso, ¿no? En algún Street Fighter. Claro, sí, bueno, de esas cosas podemos hacer, digamos, una especie de segunda parte, si quieren, y hablamos de un poco cómo siguió la línea de la historia de Final Fight, porque siguió, más allá de que nunca volvió a tener el éxito del primer Final Fight, la línea histórica siguió más o menos, y como decís vos, Javi, Cody terminó preso. Así va a terminar Turi. En breve. ¿No vas a hablar nada, Lisan, del 2 y el 3? Yo lo dejaría para otro día. Lo que ustedes decidan. Sí, porque podemos hacer un Final Fight 2, 3 y la historia de Cody en Street Fighter, por qué termina en Street Fighter, por qué Guy termina en Street Fighter Alpha, porque hay todo una historia sobre eso. ¿Cómo? Un trasfondo, digo, hay. Sí, hay, porque bueno, el universo de Capcom de lo que es lucha se mezclan, incluso hasta se mezclan con los de Marvel. Claro. Bueno, entonces ¿cómo? Sodom, que viene de Final Fight, también terminó en el... Sodom ¿sí? También, es verdad, Sodom también, y Charlie. Sodom, Charlie y Rolento. Rolento también, sí. ¿Y no hay uno de los Andores? Uno de los Andores aparece en un juego de pelea. Hugo Andores. Ah, mirá, ese no me acordaba. Hugo Andores también aparece en la franquicia Street Fighter. Qué universo fascinante, boludo, de Final Fight, buenísimo.
Es enorme, sí, Es sí, es enorme. buenísimo. Cuando salió la serie Yankee, la serie animada Yankee de Street Fighter, hacen un cameo, hay un episodio especial que se llama Final Fight, porque aparecen los personajes de Cody Gui, que ya tenían una amistad previa con Ryu y con Ken. Claro. Llegaron a ver episodios esos. Yo vi, pero no en profundidad, lo vi un poquito nomás. El episodio está totalmente basado en Final Fight. Ah, ¿y está buena la serie en general? Me quedo con la versión japonesa. Con la versión japonesa mejor. Me quedo con la versión japonesa, que para distinguirla creo que habían cambiado los detalles y tenía una B. Por ejemplo, Ken tenía el pelo medio naranja. Ah, claro, Street Fighter B. Sí, me quedo con Street Fighter B toda la vida. Claro, Mucho mejor. claro. Y bueno, así que más o menos la trama de Final Fight es esa. Hablamos un poquito de Hagar, hablamos un poquito de Guy, hablamos un poquito de Cody también. Y bueno, el juego finalmente salió en el año 89. Y bueno, y cuando salió la recepción fue medio tibia, por lo que pude andar averiguando. Y es entendible por qué ha sido tan tibia la recepción, porque en ese momento estaba lleno de juegos de pelea de ese tipo, de beat 'em up, como le dicen los españoles, de yo contra el barrio. Entonces, en principio la crítica fue más o menos reconocían que los gráficos sí eran un avance respecto a otros juegos, pero según la crítica la jugabilidad no era gran cosa. Cuando lanzan el juego explota. El juego, la verdad, explotó en su momento. En Estados Unidos, sobre todo, el juego fue una fiebre. Acá en Argentina han llegado muchos. Yo no sé bien si acá llegaron exactamente en el año 89, eso la verdad que no lo recuerdo. Pero sí recuerdo muy a principios de los 90 ya ver las máquinas de Final Fight. No sé si ustedes se acuerdan específicamente qué año vieron. Mirá, Sí, más o menos, sí. yo lo que sí recuerdo es que cuando llegaron esos juegos acá, como que ya estaba el 16 bits instaurado. Y me parece que cuando salió en Japón, ponele, o en Estados Unidos, quizás el 16 bit todavía no había salido, se me ocurre. Porque seguían haciendo juegos para Family, como el Street Fighter 2010, que salió un año después que Final Fight. Y también tenemos que tener en cuenta que a nosotros, lamentablemente Argentina, y varios países de Latinoamérica, nos llega bastante más tarde. Pensar que a veces cruza el charco de España a Estados Unidos, y vos decís, podrían cruzar de España a Argentina, no. De España a Estados Unidos, o sea, Europa, América del Norte, y recién baja para acá. De hecho, nos han llegado versiones primero norteamericanas, que son posteriores a la salida real del juego, que el juego es japonés, ¿no? El juego es japonés. Sale la versión americana, y a nosotros nos llega primero la versión americana, cuando el juego tiene 2 o 3 años antes de creación. Y quizás la versión japonesa ni siquiera llegaba porque estaba en japonés y dijeron esto, no van a entender un choto, no les porto ni un pedo para allá. Claro, habrán dicho otro tipo, no saben hablar en su idioma y le vamos a meter japonés. Koshiro Kukurucho. ¿Entendés, boludo? Claro, ¿qué mierda pasa? Había llegado un juego de Capcom, también un beat 'em up, basado en la época del feudalismo japonés acá. De Capcom, sí. bastante bueno también, que está totalmente en japonés, pero de mucha acción también, a ese estilo. ¿Cuál? Es uno que van a caballos, como con lanzas. Y arrancan que van a caballo, porque es la época feudal del Japón, del shogun, los samuráis. Shinobi, no es Shinobi. No, Dynasty Wars. Acá yo lo vi. En arcade. Yo lo conocí en arcade el juego cuando era chico y lo llegué a jugar en arcade, en los videos de acá, en los negocios de pichines de acá del barrio. Pero estuvo poco tiempo, no era tan popular tampoco. Estaba claro. Bueno, a mí me enganchó, pero por ahí por el tema del idioma, muchos no se engancharon por eso. Pero a mí me gustó, porque es un beat 'em up. ¿Japonés llegó? Sí, es japonés. Claro. La historia es japonesa, totalmente japonesa. Claro, sí. Y bueno, entonces el juego fue un éxito. La verdad que fue un éxito. La gente hacía cola. Se ve en las fotos, había colas para jugar al juego. Y bueno, y acá en Argentina también han llegado muchas. Pero
yo por lo que sospecho, las versiones que llegaron acá eran pirateadas, por lo que sospecho yo. Porque yo he visto que acá, por ejemplo, yo nunca vi el arcade original. Está la foto del arcade original. Yo acá nunca lo vi, por ejemplo. Mirá, yo creo que acá traían chips, simplemente, Eli. Porque viste que hace poco murió esta mina que hacía como los dibujos de los arcades. Marquesinas. Las marquesinas, tal cual. Hacia ella, ¿sí? Claro, bueno, yo creo que acá se exportaban los chips, tipo el chip así en crudo, y acá se ponía dentro de la máquina, del mueble y todo. Y yo creo que era para ahorrar precios en lo que es la exportación. Se me ocurre a mí, ¿eh? Sí, seguramente tenga que ver con eso. Yo sabía que uno de los que importaba, así como si vos, era Sacoa. Sacoa traía solamente los juegos. Y tiene mucho sentido que sea así. El hardware. No traía el gabinete, los gabinetes los hacían acá. Che, me hicieron acordar algo cuando estuve en la costa. Quise jugar no me acuerdo, creo que era el Killer Instinct, ¿no? Y bueno, hoy pongo la ficha, todo. Y empiezo, digo, le faltan los efectos, o sea, había algo raro con el renderizado del juego. Era un emulador en un arcade, era un emulador de Super Nintendo, quizás. Lo vi, sí. Chabón, me quería morir. Yo vi así el de Mortal Kombat también. El Mortal Kombat de Super Nintendo en un arcade. Qué trichada, man. Había salido un arcade de Super Nintendo, me acuerdo, que en Top Kids lo sorteaban. Era el arcade Super Nintendo. Sí. Claro, pero yo lo vi en el arcade común. Claro, sí, son maquinitas multijuego como esta tengo acá. Eso, exactamente. Y bueno, lo que habían creado ellos en esta época era esa plataforma de CPS, que era también una innovación en el sentido de que yo en aquel momento no las vi, pero después cuando empecé a investigar en internet encontré encontré fotos de hardware interno de las máquinas de Capcom de esa época, y era una especie de motherboard de computadora, tenía más o menos ese tamaño, y esa era como la base. Esa base la tenían todos los juegos de CPS. Y lo que iban cambiando era otra placa que va arriba de ese y se atornilla y se conecta por un flex, se llama flex, Javi, los cables. ¿Cuáles dicen específicamente? Pero sí hay cables flex, sí, hay cables que son flex, pero ¿cuáles hablas vos específicamente? Unos de color gris, que tiene como una entrada como de cartucho. Ah, sí, se les dice flex, tienen un nombre código, pero sí, se les dice flex, sí, exactamente. Claro, bueno, sí, y la máquina esta de Capcom eran todas tenían ese diseño. La placa principal, el juego iba en otra placa arriba, y antes de esta máquina de Capcom, cada juego tenía su propio hardware. O sea, ponele 1942 tiene su propio hardware y funciona solo 1942 ahí. Estoy viendo eso, Lisa. Por ejemplo, claro. Hay una lista acá en internet de placas de arcade, por ejemplo, te nombro así, Anex, Atari, Bally, hay una placa de Capcom, bueno, tenés Exa, o sea, hay una variedad gigante de placas de arcade. Claro, sí, bueno, y de esta de CPS, bueno, con el tiempo fue avanzando y se le iban poniendo cada vez más placas, una arriba de la otra. Que le agregaban efectos, y a lo último agregaron la cuarta placa, digamos, que se le pone arriba. En los últimos juegos era del sonido cruzado. No sé si Punisher tiene ese sonido, sí. Y ese mismo hardware que, digamos, es la misma base con la que funciona Final Fight, solamente que tenés que ir agregándole las otras placas. Bueno, además del Final Fight de arcades, y debido al éxito que tuvo Final Fight en el arcade, bueno, obvio, las empresas dueñas de otras consolas, dueñas de otras plataformas, querían su Final Fight.
para vender más consolas o para lo que sea, porque en los 90s estaba, yo no sé si ustedes se acuerdan, que en los 90s, digamos en las revistas de videojuegos, donde yo más lo veía, era que te vendían la ilusión de tener el arcade en tu casa, de jugar al arcade en tu casa. Sí. Tener la potencia del arcade en tu casa. Entonces por eso cuando algún arcade la pegaba, inmediatamente todas las empresas querían su versión de ese juego para su plataforma o sus plataformas. Bueno, el caso de Final Fight, Nintendo tuvo una especie de exclusividad por un tiempo. Lo mismo que hizo una década después con Resident Evil, Capcom y Nintendo, que lo que hicieron, lo habían hecho en los 90s con Final Fight. Entonces Final Fight fue el juego que fue llevado a la Super Nintendo en 3 o 4 versiones prácticamente. Digamos, 2 secuelas y dos ports que hubo. El primer port que salió para Super Nintendo fue así llamado Final Fight a secas. Fue Final Fight. Trataron de llevar todo el completo, digamos, los niveles, todas las animaciones completas del juego original a la Super Nintendo, pero la verdad es que el resultado fue medio polémico, por decirlo así. Habían sacado a Guy, al personaje Guy, directamente lo sacaron para que les entre el juego. Algunas animaciones estaban medio recortadas. Si no me equivoco tenía un nivel menos. Y nada, la música estaba bien dentro de todo. Los gráficos eran un poco más chiquitos, de menor resolución, obvio. Pero era un juego que medianamente cumplía con esto de poder llevar el arcade a tu casa. Pero bueno, la falta del personaje Guy y la polémica y el rechazo que generó esto hizo que poco tiempo después Nintendo y Capcom volvieran a sacar Final Fight 1, pero esta vez le pusieron Final Fight Guy. Lo borraron a Cody, lo pusieron a Guy. Qué boludo que son. Claro, viste. Pero bueno, es lo que yo te decía una vez, Turi. Nunca te van a dar todo de una. O sea, si vos lo pensás maliciosamente, a ellos les convenía venderte 2 cartuchos que uno. Con la excusa de que, bueno, no tiene memoria. Yo entiendo eso, pero para mí hay una especie de marketing atrás de eso. Sí, de acuerdo. Bueno, el primer port que salió fue para Super Nintendo. Casi no el segundo ni el tercero, pero digamos los otros 2 que voy a contar son los más importantes porque hubieron varios ports para computadoras. Hubo una cuanta cantidad de ports que la verdad que por la calidad no los quise incluir acá. Uno de ellos es Mighty Final Fight. No sé si... Sí, lo jugué. Son chiquititos. Yo lo jugaba en la casa de Turi yo con él. Sí. Yo lo conocí por Turi. Estaba buenísimo. Yo lo jugaba en Family. Claro, en Family. Claro, porque salió para el Famicom de Japón. Y bueno, lo sacaron llegó acá para el Family, digamos. ¿Pero era oficial esa liga de Capcom? Sí, era oficial. Ah, mirá vos. Oficial de Capcom. Salió ya casi en la muerte de la NES, que debe ser uno de los últimos juegos así grosos de la NES. Sí, era oficial, solamente que bueno, obviamente no, en aquel momento no iban a poder meter toda la potencia del arcade. Difícilmente lo metieron en Super Nintendo de una manera polémica, como dijimos recién, menos lo iban a poder hacer en la NES. Entonces optaron por hacer personajes estos tipos chibi que le dicen, ¿puede ser? Sí. Que son peticitos y cabezones
Y bueno, y el juego la verdad que no está mal. Yo considero que es un buen juego para la NES. Uno de los mejores, seguramente uno de los mejores juegos de pelea de la NES. Pero bueno, no se parecía mucho al arcade. No sé, ¿a ustedes les gustaba también por lo que acaban de decir? Sí, tenías tipo Sí. poderes, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tenía poderes. Estaba buenísimo, sí, a mí me gustaba. Y también era un juego bastante difícil. Mirá, justo atrás tuyo, Javi, está Final Sí. Fight. Mighty Final Fight. Mighty Final. El otro port, que me parece también uno de los más importantes, salió para la computadora de Sharp, de la que nosotros estuvimos hablando en la primera parte de todo este capítulo de Final Fight. Yo les había contado a ustedes que Capcom se había inspirado para sacar su plataforma CPS en una computadora japonesa llamada X68000 de Sharp. El hardware del CPS es prácticamente igual al de esta computadora y esta computadora era muy potente. Entonces esta computadora recibió el port para poder jugarlo. En Japón, esta computadora solamente se vendió en Japón. Y la verdad que el juego a simple vista es igual. Yo creo que cualquiera de nosotros, así medio descuidados o borrachos, si lo llegáramos a ver al juego, podemos llegar a decir que es el de arcade. Pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, el juego no puede tener más de dos enemigos en pantalla. Se juega de a uno. O sea, los gráficos son iguales al arcade, pero hay menos enemigos en pantalla, se puede jugar solamente con un personaje. Y bueno, y la computadora, por lo cara que era para la época, no era masivo, entonces el juego no iba a vender masivamente. Era obvio, lo sacaron para vender algo, para hacerlo. Y el último port, que a mí es el que más me gusta, es el de Sega CD, el Final Fight CD se llama. Y para mi gusto es el mejor. No tiene la calidad gráfica que tiene el de la computadora de Sharp, pero supera eso manteniendo la jugabilidad. La jugabilidad es prácticamente igual a la del arcade. Y tiene el agregado muy importante para mí, porque a mí me gusta mucho la música de los juegos, es que la música está en calidad CD. No es la música original del juego, no es que trajeron los archivos y lo pusieron en un CD, sino que grabaron todo como con una banda, porque se escucha una batería. No está remasterizada, sino que está remakeada la OST. Es una remake. Todo es un remake, totalmente. Es un remake. Totalmente. Algunas de las de la música te cuesta por ahí darse cuenta cuál es, pero la verdad que me encanta a mí la música del CPS, el sonido del CPS, pero el laburo que hizo Sega, porque creo que fue Sega el que sacó este port, el laburo que hizo Sega con la música de este juego es increíble y nada, para mí superó con creces la música del original. Y esas son las tres versiones de Final Fight, las más importantes, digamos, las cuatro, porque pusimos también a Mighty Final Fight, y si contamos a las dos que Final Fight salió en dos versiones para Super NES, son 5 en total los ports. Hay para computadoras, hay otras cosas, pero estos son los más importantes. Y hay un par de mods. Hay muchos mods en realidad de Final Fight. Y hay una versión pirata de las que yo quiero hablarles un poquito. Hay un port que es un mod, no es un port, es un mod que salió como el 30 aniversario de Final Fight. Es un mod hecho por la comunidad de fanáticos de Final Fight y tiene la particularidad que se puede jugar de a 3. O sea, es el juego original, es la ROM original, pero está modificada para jugar de a 3. ¿Cómo se llama, Lisa? Final Fight
30 Aniversario Edition. 30 Anniversary Edition. Se puede descargar la ROM y emularla como cualquier otro emulador. Y la verdad que el agregado de un personaje más que se puede jugar de a 3 está muy bueno. Y tiene la otra particularidad que puedes cambiarle el color de la ropa de los personajes al estilo Street Fighter, que cambiaba de colores. Y el último del que les quería contar se llama Final Fight también, pero es una versión no oficial de NES. Esto creo que salió en el 2016, 2017 por ahí, y es una versión que nadie se imaginaría que podía funcionar en una NES. Eso no está igual que el arcade, pero se le acerca mucho al arcade, mucho más que Mighty Final Fight, y en jugabilidad es muy bueno también, pero no deja de ser de NES. Aún así hay mucho laburo y por eso lo quería destacar. Creo que se llama Final Fight, así a secas el juego. Y bueno, después de este ida y vuelta con ports, con Nintendo que sacaba Final Fight con GUI, con sin GUI, finalmente con el tiempo salieron un par de secuelas. Bastantes secuelas salieron con el tiempo. La primera de ellas fue Final Fight 2 en Super Nintendo, que era parte del contrato de exclusividad que tenía Nintendo y Capcom. Y Final Fight 2 pareciera otro juego en realidad, porque el único que aparece para jugar de los originales es Hagar. Hagar siempre está en los 3, después se van alternando los personajes, pero yo la verdad que no lo jugué en su época, lo jugué con los emuladores. La verdad que no es gran cosa el juego. Tiene la música así medio flojel, y los gráficos están buenos, las animaciones están buenas, pero no sé, los escenarios no tienen mucho que ver con lo que es Final Fight. Van viajando por el mundo. No sé, me pareció muy tirado de los pelos. Sí aparecen algunos personajes, enemigos de los originales. Y Final Fight 3 pasa más o menos lo mismo. Es un juego con los controles muy bien hechos, en general la jugabilidad está buena, pero que no parece Final Fight. Si no estuviera Hagar en el juego, o GUI en este caso, no te darías cuenta que no es un Final Fight, que es un Final Fight, quiero decir. Yo creo que crearon 2 beatemaps por ponerlos y nada, para cumplir un poco con el contrato que tenían no le pusieron muchas ganas. Para mí Capcom no se esforzó mucho en estos juegos. El 3 tiene como unos golpes especiales, como tenía el Mighty Final Fight. Sí, es el que tiene los golpes especiales. Los combos que hacen ellos terminan con unos golpes especiales. Sí, a los Street of Rage. De Street of Rage 2 o 3 tiene lo mismo. Sí, el 3 tiene así como unos poderes. Sí, yo creo que entre Street of Rage, el 1, 2 o el 3, y Final Fight 2 o el 3, Street of Rage le saca ventaja lejos. Porque creo que en aquella época Sega, como no pudo tener el Final Fight de movida, no lo pudo tener, después sí lo tuvo en el Sega CD, entonces decidió sacar Street of Rage. Empezó con el desarrollo de Street of Rage y le fue tan bien que sacó 2 secuelas, que le fueron mejor que las secuelas de Final Fight, al fin de cuentas. Bueno, después, a fines de los 90 hubo un arcade de Final Fight llamado Final Fight Revenge, que es el que comentaba hace un ratito Camu, y el juego, en lugar de ser un beat'em up, se convirtió en un juego de peleas 1 contra 1, al estilo Street Fighter X. Tenía ese estilo. Los jugadores estaban poligonales, que era la moda de aquella época, y este salió para arcade, para la plataforma de arcade, que era, ya acá no estamos hablando de CPS, estamos hablando de la plataforma, no me acuerdo si era Titan o STB, me parece que era STB, la plataforma de arcade de Sega,
que la que estaba Time Cop, si no me equivoco. Time Cop estaba para esta plataforma. Nada, y bueno, y aparecen Cody, aparece Hagar, aparece Andore, aparece Rolento, aparecen las chicas, aparecen los muchachos con los cuchillos, aparecen casi todos los personajes. Crearon una trama de fondo como para que tenga algo de sentido el juego, pero la verdad que yo creo que es un juego más medio flojo. La verdad que a mí mucho no me gustó en su época. A este sí lo probé en el arcade en su época cuando salió, no exactamente cuando salió, pero al poco tiempo, y no me había gustado mucho. Y finalmente para PlayStation 2 salió Final Fight Streetwise, que era una especie de GTA, digamos, en formato Final Fight, o un Final Fight en formato GTA, mejor. La verdad que era un juego bastante divertido, Final Fight Streetwise. Lo mismo, crearon toda una trama como una excusa para que el juego tuviera algo de sentido. Y ahí terminó la aventura de Final Fight. A este juego no le fue muy bien en ventas en PlayStation 2. No se puede, o sea, si tu juego no va bien en PlayStation, no le fue bien en PlayStation 2, es porque era malo, porque la verdad que con todas las PlayStation 2 que se vendieron en el mundo, o sea, casi cualquier juego podría ser un hit, digamos, o no. Pero ahí digamos, creo que Capcom tiró la toalla con Final Fight y la dejó morir ahí prácticamente. Un tiempito antes había salido una versión para Game Boy Advance también, que es como un port del primer Final Fight. Pero en sí eso es, digamos, lo más importante en lo que son secuelas de Final Fight. Es difícil superar la primera obra, ¿no? Encima cuando está tan buena. Sí, totalmente. Aparte, bueno, como vimos en la primera parte de esta charla que estamos teniendo de Final Fight, hubo todo una historia atrás del desarrollo del Final Fight. Y seguramente todo eso que nosotros estuvimos hablando ha influido en el desarrollo del juego. Y tal vez esa por ahí a veces es un poco la clave del éxito, ¿no? Tener ese tipo de obstáculos que te obligan a saltarlos, y eso hace que el juego vaya subiendo en calidad. En cambio, cuando está todo servido ahí, me parece que muchas veces los desarrolladores hacen la cómoda y bueno, sacan para cumplir y listo. Por lo menos esa es mi opinión. La comparto. Y bueno, y después tenemos a muchos de los personajes de este juego, los tenemos en otros arcade de Capcom, más que nada en lo que es Street Fighter Alpha. Ahí aparece Ngui, aparece Cody, aparece Rolento, aparece... ¿quién más está? No sé si ustedes se acuerdan de alguno. Andore, claro. Creo que está. Sí, yo me acuerdo latente de Rolento por haber jugado uno de los Alpha. Y yo cuando me apareció Rolento dije, este es el del Final Fight, no tenía ni idea que me iba a topar con él, y era Rolento, era. Totalmente. En Street Fighter 03 hay varios personajes del Final Fight. Claro. Bueno, Street Fighter 0 es en Japón y en Occidente es Street Fighter Alpha, pero en sí son los mismos juegos. Así que, bueno, más o menos este es el pantallazo general de lo que fue Final Fight en su época, cómo fue desarrollado, para qué consolas salieron los ports y las secuelas que tuvo. Y bueno, así que creo que ya podríamos ir cerrando este episodio de Final Fight, de todo lo que pudimos, toda la información que fuimos acumulando con el correr del tiempo y con el correr de las horas de juego que le dimos a este gran juego. Y bueno, y queríamos compartir toda esta data con aquellos que estén escuchando este podcast. Y bueno, y se vendrá más adelante
Se vendrán también informes de este tipo, pero seguramente abordemos otras empresas, otros juegos, y no necesariamente tal vez lo hagamos con un solo juego en particular, sino por ahí empecemos a ver alguna que otra saga de juegos, que por ahora el podcast nuestro, Veteranos Podcast, nos estamos dedicando a hablar exclusivamente de juegos, casi exclusivamente de juegos, pero no necesariamente va a ser así siempre. Tal vez algún día no hablemos de ningún juego en particular y hablemos de alguna película, alguna serie, o de música, o deporte, quién sabe. O recetas de Pero cocina. bueno, por ahora, recetas de cocina, yo sé hacer un buen sopa al oñón. Yo tengo un especial, que se viene especial veteranos, zapallitos rellenos. ¿De qué? Yo tengo uno ya preparado, especial veteranos, para uno de los podcasts, zapallito relleno. Voy a hacer un podcast. ¿Rellenas de qué? Hablar de las figuritas basuritas. Las basuritas. Ya, si no, podremos hablar del fin del mundo también. Sí. Del nuevo orden mundial. Igual con respecto a lo que dijiste al principio, Lisan, pasa que Final Fight daba para hacer un podcast dedicado a Final Fight, porque es un juegazo. Tiene una trayectoria el juego, ¿no? Sí, yo creo que Final Fight abre toda una etapa nueva de los videojuegos más masivos, y abre, digamos, es el primer hit grande de Capcom. Eso seguramente le generó buenas ganancias como para empezar a edificar lo que terminó siendo después uno de los más grandes desarrolladores de videojuegos de toda la industria. Y creo que Final Fight fue la puerta de todo eso, fue el juego que los permitió ser masivos, les permitió ser masivos. Así que hasta acá llegamos por hoy, y bueno, los saludan los veteranos, malditos terrícolas, así que será hasta la próxima. Yo soy Lisan. Raúl. Turi, está dormido, gente, perdónenlo, Turi, Dios mío, chao. Yo quería que me presente, papá, eso te da más estatus.